pero yo creo que podemos hacer un conversatorio, ¿no? Bueno, me imagino que todos en las prácticas ya han hablado de insuficiencia respiratoria. Y bueno, algunas generalidades y algunos ejemplos de repente, y luego ustedes pueden leerlo, ¿no? Lo más importante es creo que el enfoque que ustedes deben tener cuando abordan un paciente con dificultad respiratoria. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, entonces no se me duerman, por favor. Entonces, una cosa es decir dificultad respiratoria y otra cosa es decir distrés respiratorio. Mucha gente confunde distrés respiratorio con dificultad respiratoria o disnea, ¿no? En realidad, el distrés respiratorio cumple 4 criterios. Uno de los criterios es que el evento sea agudo dentro de la semana. El otro criterio es que haya afección parenquimal en la radiografía de tórax, o sea, hay lesión en gamos hemitórax, en la placa de tórax. El otro criterio es que haya ausencia de enfermedad cardiopulmonar previa, o sea, si usted habla de fibrosis y viene con dificultad respiratoria, ya no entra al grupo de distrés, o es un paciente con falla cardíaca derecha, o cualquier falla cardíaca, una ICC, ¿no? Una ICC, izquierda, ¿no? La derecha no congestiona mucho el pulmón. La insuficiencia cardíaca izquierda o congestiva, obviamente sí hay congestión pulmonar. Entonces eso no es tampoco distrés. Antes pedían presión en cuña, ¿no? La presión capilar pulmonar, pero no, ya no hacen. En realidad eso se hacía bajo un catéter de Swan-Ganz, que en realidad pocos lo hacían, no solo en Perú y en el mundo. Entonces, ahora uno de los criterios simplemente es ausencia de enfermedad cardiopulmonar previa. El otro criterio para distrés respiratorio es el PAFI. El PAFI es menor de 300 y es un distrés. Inclusive se habla distrés leve cuando es de 300 a 200, distrés moderado de 199, bueno, de 200 a 100, ¿no? Y menos de 100 ya es un distrés severo, ¿no? El distrés respiratorio se cataloga así ya esto viene desde los criterios de Berlín, ¿no? Del año 2012, me acuerdo, cuando todavía era residente de neumología. Hasta ahora los criterios de Berlín no han cambiado, se sigue manteniendo para distrés respiratorio, sin embargo, sí hay fórmulas, en realidad no, ahorita no lo recuerdo, para ajustarlas a nivel de altura. Ya, entonces, eso es distrés respiratorio, o sea, distrés respiratorio y disnea o dificultad respiratoria no es lo mismo. Entonces, disnea es una manifestación de una probable insuficiencia respiratoria y la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico. Si bien es cierto, indirectamente, por el oxímetro de pulso, actualmente podríamos darnos cuenta. Ahí hay una correlación, hay varios estudios, si no me recuerdo son los PIOPET, que han sido ya, pues han correlacionado la gasometría con estos equipos de pulsioximetría. Entonces, una saturación de 92 ya está bordeando los 60. A nivel de mar, si usted satura 92, ya está casi con 60. Entonces, en Lima 92 es malo. Ya estás en insuficiencia respiratoria. Ya si le tomas un AGA va a salir 60 menos, 58, 59. Entonces, más allá de los en pulsoximetría, 92 a menos, ya es insuficiencia respiratoria. Pero la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico. Tienes que tomar gases arteriales y la presión parcial de oxígeno tiene que ser menor de 60, insuficiencia respiratoria. Si está entre 60 y 80, bueno, eso es una hipoxemia. ¿Qué más para definición de insuficiencia respiratoria? Las insuficiencias respiratorias se van a clasificar desde varios puntos, ¿no? Desde el punto de vista
de la enfermedad, de la cronología de la enfermedad, de si es una enfermedad crónica o es una enfermedad aguda. En realidad, en la literatura médica no existe hasta 7, 8 días, hasta 15, hasta 20 días es insuficiencia respiratoria aguda. Y después es crónica, eso no, yo no he encontrado. Si ustedes han encontrado, me avisan. Eh, entonces, más insuficiencia respiratoria aguda o crónica, la denominamos en función de si esta enfermedad más bien es crónica o no, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, bueno, es una enfermedad crónica, progresiva, sí te puede producir insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? EPOC también, la EPOC también discapacita, ¿no? Y tiende en sus estadios avanzados, GOL 4, tiende a hacer insuficiencia respiratoria, muchas veces oxígeno dependiente, entonces ya se convierte en insuficiencia respiratoria crónica. Así, diversas enfermedades, ¿ya? Entonces, puede haber entonces por su tiempo de enfermedad, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Un paciente fibrótico está en su casa con fibrosis, con su oxígeno y de pronto aumenta su cantidad de oxígeno, mayor disnea, mayor oxígeno, ¿no? Entonces se llama insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces eso es la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista de de la enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad. Después tenemos la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Son 5 desde el punto de vista fisiopatológico. Se va a clasificar de la siguiente manera. 1, por fracción inspirada de oxígeno. Paciente que vive a nivel de mar, va a la altura, entonces empieza a presentar los síntomas o los estragos de la presión parcial de oxígeno, que va cambiando con la altura, va disminuyendo. Eso se llama fracción inspirada de oxígeno. Insuficiencia respiratoria aguda por presión inspirada de oxígeno. Clásico ejemplo de que inclusive nosotros mismos, los que hemos nacido y hemos crecido en la altura, por ejemplo, como Huancayo, muchos huancaínos se van a Lima y bueno, por trabajo, estudios X cosas y después de meses, años vuelven y inclusive les da edema agudo de pulmón. Entonces, hay un edema agudo, el famoso soroche, pero hay edema agudo de pulmón. O sea, hay mal de montaña aguda, es el famoso soroche. Mal de montaña crónica o mal de monje, esa es una desadaptación a la altura, esa es otra enfermedad. Pero el mal de altura agudo a veces es severo, que va al edema agudo de pulmón por altura. ¿Y en quién hay más edema agudo de pulmón por altura? En el limeño que sube, en el costeño que nació, vivió en costa, o en el nativo que nació y vivió en altura y se va a nivel de mar, después de meses, años vuelve. ¿En quién creen que hay mayor edema agudo edema agudo de pulmón por altura? Obviamente la respuesta es en el nativo, que va a baja nivel de mar y se desadapta, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, van a ver ustedes, bueno, en Lima no se miran nunca estos casos porque es nivel de mar, ¿no? Cuando dice la residencia, obviamente nunca he visto un paciente con edema de pulmón por altura. O sea, ahí no hay problemas de insuficiencia respiratoria por fracción inspirada. Pero de pronto alguien que decide hacer un paseo, se va a Puno, se va a Cerro de Pasco o viene mismo a Huancayo. Aunque muchos turistas se preparan, hacen todo un ascenso pausado en tiempos, entonces no tienen mucho esas molestias y aparte también hay medicamentos que pueden ayudarlo, ¿no? Se toma, por ejemplo, acetazolamida, un poco de corticoide y aparte los tiempos progresivos, no de frente suben. Eso les ayuda bastante. Entonces, una causa de insuficiencia respiratoria aguda desde el punto de vista fisiopatológico es la fracción inspirada de oxígeno. Ahí está el mal de montaña agudo y el edema agudo de pulmón. ¿Ya? El mal de monje es otra enfermedad, pero eso ya es crónico, ¿no? Uno que viene a altura se desadapta, pero también
Ahí ya no, ya el aspecto fisiopatológico de fracción inspirada de oxígeno, así ahí no es el problema. En la forma aguda, sí, la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Y el otro mecanismo fisiopatológico sería, por ejemplo, la difusión. La difusión está alterada, por ejemplo, en aquellas enfermedades que hay daño en la membrana alveolo capilar, como la fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la membrana, entonces eso se llama difusión. Ahora, este problema de difusión, si usted quiere tratamiento, ¿va a mejorar con oxígeno? Bueno, inicialmente va a mejorar porque la presión de oxígeno en cantidad que le está suministrando eh, le va a ayudar en el pulmón funcionante que le queda. Pero cuando la fibrosis pulmonar es extenso, ya por más oxígeno tampoco le ayuda porque ya no hay membrana alveolo-capilar. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos fibrosis en las etapas iniciales, progresivamente va haciendo pues su insuficiencia respiratoria marcada. Y cuando este paciente con presión parcial de oxígeno muy bajo y presión parcial de CO2 normal, el paciente está con una fibrosis muy avanzada, cuando ya no le queda casi pulmón, entonces el último en comprometerse en difundir por la membrana es el CO2. Ustedes saben que el oxígeno es más difusivo, difunde más y cuando ya se afecta este CO2, quiere decir que ese paciente está grave. Entonces ahí le decimos al paciente, su pronóstico es sombrío, malo, se va a morir. Así le des oxígeno, litros, su única opción es trasplante de pulmón. Entonces, más o menos, entonces al inicio los problemas de insuficiencia respiratoria por difusión, el oxígeno ayuda, pero en etapas tardías terminales de enfermedad ya no les ayuda tampoco. La fracción inspirada de oxígeno, obviamente, responde muy bien al oxígeno, ¿no? Le da su oxígeno, el paciente está bien. En los edemas agudos de pulmón, ¿cómo lo diferencias de una neumonía grave? Por ejemplo, ahora COVID. Los pacientes con edema agudo de pulmón hay una disociación clínica radiológica grave, bilateral. En realidad, un momentito, chicos, perdón, no, creo que estoy de guardia. Perdón, nos hace perder la ilación. Bueno, entonces estábamos hablando de que las fibrosis pulmonares al inicio pueden responder al oxígeno y en estadios finales no. La fracción inspirada de oxígeno obviamente responde al oxígeno. Entonces, ya hemos hablado de dos aspectos, ¿no? De la insuficiencia respiratoria por fracción inspirada de oxígeno y por difusión. El otro sería hipoventilatorio, ¿no? Por ventilación, por el problema de ventilación. ¿Esto en qué caso se da? De repente, antes debí explicarles esto, hacemos un paréntesis, ¿ya? El sistema, el aparato respiratorio, pues, está constituido, pues,
por una parte del sistema nervioso, ¿no? Va en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo, están los centros de la respiración, ¿no? Los centros también de la frecuencia cardíaca, todo eso, ¿no? Entonces ahí tenemos centros que si se dañan, entonces también ahí sería fatal. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver que el sistema nervioso esté intacto, tanto central y periférico. Recuerden que también el aparato respiratorio está constituido por su caja torácica y sus músculos intercostales, y lo más importante, la bomba del diafragma. La bomba del diafragma es el corazón del pulmón, del aparato respiratorio. Si no se contrae el diafragma, entonces no se puede hacer el proceso de inspiración-expiración. Entonces, tiene que haber, estar íntegro el sistema nervioso y también las estructuras musculares, sobre todo el diafragma. Aparte de eso, este aparato respiratorio tiene una vía aérea que va desde la tráquea y bronquios, ¿no? Y luego tiene unas unidades alveolares, y luego tiene pues unos vasos sanguíneos que se unen al epitelio del alveolo. Entonces, estas membranas del endotelio epitelio hacen la membrana alveolo capilar. Entonces, tiene que haber una integridad de todo estos aspectos, desde el aparato respiratorio, o perdón, desde el sistema nervioso central periférico, indemne la caja torácica, sus músculos, la bomba diafragmática y la vía aérea, obviamente tiene que estar también correcta si no hay problemas. Por ejemplo, ahora hay pacientes, hace un tiempo, bastantes pacientes por Guillain-Barré en ventilación mecánica prolongada en realidad, y eso daña la tráquea. Muchas veces se forma granuloma y se va obstruyendo la tráquea. Eso se llama estenosis subglótica. Y estos pacientes el aire entra, pero no puede expirar porque está cerrándose progresivamente la tráquea. O sea, clínicamente van con tos, con sibilantes, subcrepitantes, y mucha gente dice que es asma, bronquitis, y no se dan cuenta, y cuando es muy severo, ya el exterior es muy pronunciado, que cualquiera lo escucha. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un daño en la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces, y también hay enfermedades que afectan pues la placa neuromuscular, Guillain-Barré, por ejemplo, tétano, botulismo, eh, y hay también agentes que van a dañar a nivel sistema nervioso central, que pueden producir inclusive paro respiratorio a nivel central, como las benzodiazepinas, ¿no? Los anestésicos, el mismo alcohol. Y yo siempre pongo ejemplo porque se ve muy frecuente en la emergencia un paciente que ha libado licor en extremo, cayó en las temibles peperas, más su benzodiazepina, prácticamente vienen en paro, ¿no? Y si logras intubarlo en ese momento, le salvas la vida, porque si no se muere. Entonces, en todas estas enfermedades que vamos mencionando, el problema es de tipo de ventilación, ¿no? No hay ventilación. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Si tú le pones oxígeno, no va a jalar, no está haciendo la inspiración-expiración. El Guillain-Barré, por ejemplo, hay parálisis ascendente, ¿no? Desde los miembros inferiores va subiendo, llega al diafragma, los músculos intercostales se paraliza, ¿no? Entonces, y el paciente ya cuando ya está llegando ya no puede respirar. Entonces, al inicio le ponen su oxígeno, pero cuando ya hay parálisis total ya no, ¿no? Entonces, esa es la de la parte ventilatoria. En este caso, ¿se corrige con oxígeno? No se corrige con oxígeno. ¿Tú le pones oxígeno? No, la benzodiazepina no va a seguir haciendo su efecto de presión respiratoria, el alcohol de presión respiratoria, entonces no le va a ayudar. En este caso, estos pacientes se intuban. Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta es, ¿alguien me puede decir qué
¿En qué parte del AGA se mira daño pulmonar? Daño de la membrana alveolar capilar. ¿Qué valor del AGA, de la gasometría arterial, te dice que hay daño en el pulmón? ¿Alguien puede decirme? John, ¿sabes cuál, qué valor del AGA te indica que hay daño pulmonar? No, doctor, no recuerdo. La gradiente alveolar arterial. La gradiente alveolar arterial existe una fórmula a nivel de mar. Cambia la presión atmosférica nomás, ¿no? Y con la altura va variando. Entonces, inclusive en sus celulares ahora ahí pues puedes descargar aplicaciones para sacar gradiente. Inclusive lo corrige por la altura en las aplicaciones de tu smartphone. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la insuficiencia respiratoria por fracción inspirada de oxígeno, o sea, por mal de altura o por edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿cómo está el gradiente alveolar arterial? ¿Cómo creen que está el gradiente alveolar arterial en esa enfermedad? Aumentado. Está normal. El gradiente alveolar arterial en un paciente con edema agudo de pulmón está normal porque el problema no es la insuficiencia respiratoria de causa producida por fracción inspirada de oxígeno, ahí el pulmón está sano. Entonces el gradiente alveolar arterial está normal. Ahora, en pacientes con difusión, con problemas de insuficiencia respiratoria, fisiopatológicamente por difusión, ¿cómo estará el gradiente alveolar arterial? Ahí sí está aumentado, pero porque hay daño en la membrana alveolo capilar. ¿Cómo estará el gradiente alveolar arterial de nuestro amigo que se fue a celebrar, tomó demasiado, cayó en las peperas, le metieron su diazepam y llegó casi cadáver? ¿Cómo estará el gradiente alveolar arterial ahí, mi amigo Jesús, por ejemplo? Jesús Álvaro. ¿Cómo estará el gradiente alveolar arterial ahí, Jesús Álvaro? ¿Me escucha, Jesús Álvaro? Erickson. Está normal, doctor, la gradiente. ¿En qué? Claro, obviamente, pues, el problema ventilatorio del pulmón es sano, lo que pasa es que el sistema nervioso está dañado, no puede respirar, ¿no? Entonces, ahí la membrana alveolar capilar también es, el gradiente alveolar arterial está bien, pues, porque la membrana alveolar arterial también está normal. Después tenemos otro problema de ventilación-perfusión. Ventilación, cuando el aire no llega, el capilar llega hacia el alveolo, pero ahí se produce una atelectasia, por ejemplo, y el aire no llega. O sea, no entra el oxígeno, pero el CO2 está intentando salir, ¿no? Eso es de tipo ventilatorio. Y cuando es perfusión, o sea, el aire llega a la membrana neurocapilar, pero está obstruido los vasos sanguíneos, los capilares, como ocurre en el tromboembolismo. El tromboembolismo, entonces su mecanismo fisiopatológico del tromboembolismo es de tipo percusión, ventilación, perfusión. Se ha obstruido el vaso por el coágulo. Con COVID ahora pasa eso. Esta enfermedad COVID produce daño en el epitelio del alveolo y también en el endotelio del capilar de la membrana alveolar arterial. Entonces, cuando hay daño en el endotelio, hay la trombosis, tromboembolismo pulmonar. Ya, entonces, ¿ahí cómo va a estar el gradiente alveolar arterial? En alteración, ventilación, perfusión.
también va a estar alterado, aumentado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Después nos falta el siguiente mecanismo fisiopatológico de insuficiencia respiratoria es el famoso shunt. Hay varias enfermedades que bueno, la sangre llega a la membrana, pero se pasa directo, no hace intercambios, esos son los shunts, ¿no? Ya, entonces, esos son los 5 mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Ya, ¿cuáles se corrigen con oxígeno? La fracción inspirada de oxígeno se corrige con oxígeno. El tipo ventilatorio no se corrige con oxígeno. No, no se corrige con oxígeno. La difusión al inicio sí, pero cuando ya el pulmón está muy, muy, muy lesionado ya no va a ayudar tampoco. En estadios muy, muy finales, ¿no? Ventilación, perfusión. Bueno, el oxígeno te va a ayudar indirectamente de la parte funcionante, porque puede ser una atelectasia en un pulmón, pero el aporte de oxígeno te va a ayudar porque el otro pulmón ventila. Pero no lo va a resolver, obviamente, el oxígeno, ¿no? Te va a aliviar, sí, ¿no? En los casos de shunt también no nos ayudaría mucho. En las partes de pulmón sano, obviamente, va a responder al oxígeno, ¿no? Por eso mejoran los pacientes. ¿Ya? ¿Qué más? En gradiente alveolar arterial te habíamos dicho en qué. O sea, siempre ustedes tienen, cuando ven la fisiopatología, tienen que ver si van a corregir el oxígeno y si cómo está la membrana alveolar arterial. Eso siempre piensen. Podemos plantear una pregunta de examen también de eso, ¿no? Para que ustedes se vayan ejercitando. Yo creo que sí, a la mayoría, al menos en el grupo, han expuesto todo y está muy bien. Están muy bien. Ya, entonces ya hemos visto la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista del tiempo de la enfermedad en función de la fisiopatología. Y finalmente vamos a ver insuficiencia respiratoria desde el punto de vista gasométrico, ¿no? Del AGA. Entonces, ahí vemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, bueno, la presión parcial del oxígeno es menor de 60. Ese es su definición de insuficiencia respiratoria tipo 1. Hay un montón de enfermedades. De la insuficiencia respiratoria tipo 2, es cuando la presión parcial del CO2 está de 45 más. La presión parcial del CO2. ¿Ya? Hay también varias enfermedades, ¿no? Que hay hipercapnia. Por ejemplo, ¿cuál? Las de todos los problemas de hipoventilación dan hipercapnia. Obstrucción de vía aérea alta dan hipercapnia, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo COVID con obstrucción de vía aérea alta, como les he dicho, estenosis subglótica por daño por el tubo endotraqueal. Algunos pacientes reaccionan formando granulomas y se va obstruyendo y es fatal si no haces nada, ¿no? Ahí el paciente tiene 3 opciones en una estenosis subglótica. Uno, que el cirujano de cabeza y cuello le ponga un traqueóstomo, un tubito debajo de la estrechez de la tráquea, y bueno, respira muy bien y le salva la vida muchas veces cuando es muy severo y es muy urgente. Otra opción es que puede hacer el cirujano de tórax cardiovascular, le abre todo el cuello, como disecando, llega hasta la tráquea, corta la tráquea y una anastomosis terminoteraminal, junta en los dos extremos, sacando la parte de la estrechez, o sea, te vuelve un anillo por lo menos, 1 o 2 anillos. Una cirugía compleja, de alto nivel, no lo hace también cualquier cirujano de cabeza y cuello. Perdón, cualquier cirujano de tórax cardiovascular, sino un experto en tráquea. Después tiene otra opción este paciente de un médico neumólogo intervencionista que hace broncoscopía avanzada. Entonces se hace una dilatación por broncoscopía rígida, se mete un acero, se intuba al paciente con un tubo de acero y ahí hay unos dilatadores, y traqueóstomos que cortan y vas liberando la estrechez. Es un procedimiento mínimamente invasivo, de menor riesgo y de menor costo también, ¿no? Eso hacemos nosotros, ya con broncoscopía rígida.
Entonces, si hay estenosis subglótica, tienen que avisarnos. ¿Cómo se dan cuenta? Paciente que está en ventilación mecánica mucho tiempo y que de pronto empieza con silbidos, tos, y se van a dar cuenta que hay un estridor acá, en la vía aérea alta. Cuando le hacen hablar, van a escuchar un sonido metálico. ¿Ya? Y cuando le hace una espirometría, no sale el pico claro, sino sale un pico así, plano. Entonces, mm, eso es una causa, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria por alteración de vía aérea, ¿no? Por obstrucción de vía aérea. Entonces, cada enfermedad va a manifestarse de esa manera, ¿no? Entonces, las insuficiencias respiratorias agudas, bueno, gasométricamente lo clasificas, pero pueden obedecer a varias causas, ¿no? En la tipo 2, habíamos dicho hipercapnia, por ejemplo, en la intoxicación alcohólica, en benzodiazepinas, o los anestésicos que se utilizan también, por eso el paciente son ventilados mientras lo operan por una máquina. Y también vamos a ver gasométricamente la insuficiencia respiratoria tipo 3, que se da en aquellos pacientes que van a presentar insuficiencia respiratoria post cirugía. Acá es importante mencionar que cuando uno va a entrar a cirugía, siempre se le hace un riesgo quirúrgico, ¿no? En los pacientes menores de 65 años, pacientes que no tengan problema cardíaco, entonces el riesgo quirúrgico lo puede hacer un médico internista, un emergenciólogo, un museólogo. Pero cuando es un paciente con problema cardíaco y además es adulto, mayor, más de 65, entonces se recomienda hacer un riesgo quirúrgico por un cardiólogo. Ahora bien, ¿qué cosa mide el riesgo quirúrgico? El riesgo quirúrgico ve la tolerancia a la cirugía. Pero en este mundo moderno, acá todavía tenemos colegas, maestros, ¿no? Maestros de muchos años, que solamente en su mente está el riesgo quirúrgico cardiológico, pero los cirujanos de otra época, de esta época actual, bueno, yo también estoy un poco tío, ya estamos más de 40, ya pues hemos crecido donde se hace riesgo quirúrgico por el cardiólogo y por el neumólogo, el riesgo neumológico. El riesgo neumológico, ¿qué cosa mide? El riesgo neumológico no va a medir la resistencia a la cirugía, sino lo que va a evaluar es la posibilidad de complicación eh, respiratoria postquirúrgica. Entonces hay varias escalas, yo uso el de Torrington, donde evalúa, eh, se evalúa por el tipo de cirugía. Cuando la cirugía es alta, o sea, de abdomen más alta, por ejemplo, una hernia, no hay mayor problema. Una cesárea, no hay mayor problema, ¿no? Pero cuando la cirugía ya es de hígado, de vaso, con tiempo operatorio prolongado, una cirugía de tórax mismo, una cirugía de corazón, por ejemplo, cardíaca, entonces el riesgo quirúrgico neumológico va a cambiar, ¿no? Va a ser mayor. Ya, entonces, esta escala de Torrington toma el tipo de cirugía, si hay síntomas o no respiratorios, por ejemplo, que haya tos, ya le da puntaje. Si hay, la placa está normal o anormal, está normal, le da puntaje. La edad del paciente, la espirometría, lo que le interesa es la capacidad, el BEF sobre todo, ¿no? El BEF es la volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, eso son los criterios de Torrington. Entonces nosotros podemos predecir a través del riesgo del riesgo neumológico, podemos predecir que este paciente se va a complicar. Por ejemplo, yo vi mucho hasta ahora a muchos cirujanos um, traumatólogos, ya pues no, ya no,
son de otra época, no piden riesgo neumológico. Todos esos pacientes postquirúrgicos, muchos abuelitos, yo he visto bastante abuelitos con fractura de fémur, ¿no? Fractura de cadera, han sido operados y todos y han evolucionado mal la mayoría, y tienen una alta mortalidad. Es que en nuestro medio tenemos bastante EPOC por biomasa, entonces estas pobres abuelitas han sido operadas y la mayoría se han muerto. Eso es lo que he podido observar, bueno, quise hacer un trabajito, ¿eh? Entonces, entonces el neumólogo que hace, entonces dice, tiene riesgo neumológico, según esta escala se pone en leve, moderado y severo, o riesgo bajo, medio, alto de complicaciones respiratorias postquirúrgicas. Y para minimizar algo, el neumólogo hace una premedicación antes de la cirugía, durante y después da sus recomendaciones. Entonces, de alguna manera se va a minimizar eso, ¿no? Entonces, haciendo un buen riesgo neumológico con su premedicación antes, durante y postquirúrgico, entonces la insuficiencia respiratoria tipo 3 va a disminuir, ¿no? Son por microatelectasias. El problema es cuando un paciente, por ejemplo, va usted a operar una cirugía de pulmón, pues es más, no, acá colapsas el pulmón. Si vas a operar, por ejemplo, el lado derecho, vas a utilizar un tubo que te va a ocluir ese lado derecho y se va a colapsar. Entonces, ahí les producir, si se quiere, una atelectasia iatrogénica, pero lo haces adrede para operar. No se puede operar un pulmón con el pulmón extendido, ¿no? Ventilando. Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 3 va a depender mucho del tiempo de la cirugía, del lugar de la cirugía. Mayor estancia, mayor tiempo operatorio, el paciente teóricamente con anestésico general está dormido y no respira, entonces le produce una insuficiencia respiratoria tipo ventilatorio. Va a ser hipercapnia si no tenemos un ANA, pero para que no ocurra eso, el anestesiólogo que va a anestesiar, valga la redundancia, ya le va a intubar rapidísimo y lo va a conectar a un ventilador. Entonces ahí el paciente no respira solo, está respirando por la máquina. Ahora, si los parámetros no han sido dados adecuadamente o el paciente no se acopló muy bien a máquina, X cosas, entonces el riesgo de hacer atelectasia, de hacer insuficiencia respiratoria 3 por microatelectasias postquirúrgicas es alto. ¿Ya? Entonces eso es la insuficiencia respiratoria tipo 3. Luego tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 4, que es por el shock, cualquier tipo de shock produce hipoperfusión tisular y eso es una causa de insuficiencia respiratoria tipo 4 de shock. ¿Ya? Entonces, más o menos es así cómo se aborda a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. ¿O no? Entonces, lo va a clasificar usted por tiempo de la enfermedad, por fisiopatología y también por gasometría, ¿no? Y va a plantear tratamiento. Ahora, una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, ¿cómo se va a diferenciar clínicamente sin necesidad de AGA? Es que el paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, con oxígeno bajo, menor de 60, va a estar al inicio, obviamente, desesperado por oxígeno. Obviamente, cuando ya está muy grave, se agota y puede llegar al paro. En cambio, el paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, hipercapnia, tiende a dormirse. Cuanto más oxígeno le pone, se duerme más, hay más hipercapnia. Porque ¿cuál es el estímulo de la hiperventilación? La hipoxemia. O sea, usted le da poco oxígeno, el paciente por acto reflejoico va a respirar más rápido. Entonces, al respirar más rápido, va a eliminar CO2. Entonces, por eso a todo paciente que está con hipercapnia, no se le da oxígeno. Se le da poquito para que no vive, trate de bajar al mínimo, para que no se muera, le da, ¿no? Pero trate de bajar al mínimo. Entonces, cuando usted baja el oxígeno, empieza a hiperventilar y va botando CO2. Si usted le da más oxígeno, bueno, ya no va a hiperventilar y va a tenderse a dormir. Eso quiere decir que el CO2 está incrementando en sangre. Ya entonces, es importante ver también si la insuficiencia respiratoria es aguda, es una cosa, otra cosa es súbita.
Por ejemplo, el tromboembolismo, de repente está bien y hay un trombo, se desprende de, por ejemplo, de las venas del miembro inferior y es grande, te obstruye, entonces la falta de aire es brusca, ¿no? Entonces son los tromboembolismos. Y es muy frecuente, hay una escala de Wells, escala de Ginebra, que predicen o probabilidad que tiene el paciente de hacer un tromboembolismo. ¿Ya? Entonces eso también repasa. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que se haya entendido algo. Bueno, por lo menos de repente hubiera podido hacer unas diapositivas para enfocarnos, pero mil disculpas. En realidad tuve problemas con mi máquina, pero no sé qué pasó. Llevé para actualizar su Windows y se metió un virus, no sé, se encriptó y ahora nadie puede ayudarme a recuperar mis archivos. Eso me está causando mucho problema y mucha angustia porque fácilmente podía yo coger mis diapositivas, ahora no tengo nada. Bueno, espero que hayan entendido algo de insuficiencia respiratoria, de hecho ustedes ya han leído ya, ¿no? Pero clasifíquenlo así como hemos hecho. ¿Ya?